Mi nombre es Celeste, el día de hoy vamos a hablar de insuficiencia mitral. Primero que nada, para definirlo, se origina como consecuencia de cualquier anomalía que involucre el aparato valvular mitral, y recordemos de la clase anterior que el aparato valvular mitral lo componen las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y el anillo mitral. Y de esta forma provoca un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Es la primera enfermedad valvular en frecuencia y es la segunda valvulopatía que requiere cirugía luego de la estenosis aórtica. Dentro de las causas más frecuentes se van a dividir en si es de origen agudo o crónico. Dentro de si es agudo, la causa más frecuente es la endocarditis infecciosa, le sigue la disfunción del aparato subvalvular, que este puede ser transitorio o permanente, y otras causas un poco menos frecuentes, la ruptura de cuerdas o músculo papilar secundario al infarto, que ocurre del 1 al 3% de los infartos, principalmente más frecuente del infarto inferior, traumáticas, generalmente iatrogénicas, aunque también pueden ser no iatrogénicas, y rupturas cordales espontáneas en válvulas mixomatosas. Y dentro de la insuficiencia mitral crónica vamos a tener las causas primarias. La más frecuente es la degenerativa y se asocia al prolapso de la válvula mitral de tipo mixoide. En segundo lugar, en nuestro país y en lugares como países subdesarrollados, las causas reumáticas todavía siguen estando presentes, mientras que en países más desarrollados estas causas prácticamente ya no se detectan. Y las causas secundarias más frecuentes tenemos las isquémicas, las miocardiopatías dilatadas, pero también podemos tener de origen reumático o por endocarditis infecciosa o enfermedades del colágeno. Según el tipo de evolución, la insuficiencia mitral se va a clasificar en aguda y crónica, como la mayor parte de las patologías, y lo que es muy importante es según el tipo de mecanismo de regurgitación. Se las va a dividir en primaria o degenerativa, o en algunos casos también se les dice orgánica, en el cual tienen afectación intrínseca de la propia válvula, ¿sí? Lo que está afectado es la valva. Pues algunos ejemplos pueden ser insuficiencias mitrales reumáticas, mixomatosas, y dentro de las secundarias o funcionales, que a veces que se las llame funcionales confunde, dentro de las secundarias tenemos que la incompetencia valvular es consecuencia de la disfunción del ventrículo, o sea, de la alteración en la geometría del ventrículo. Y esta alteración de la geometría ventricular puede ser global o regional, llevando a la mala coaptación, digamos, de la válvula. Y este tipo secundario se va a dividir a su vez en isquémica o funcional, no isquémica, según sea la contribución de la enfermedad coronaria para esa disfunción de la geometría ventricular. Entonces acá vamos a tener ejemplos de isquémica, infartos con trastornos de la motilidad, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser un ventrículo totalmente dilatado para llevar a una IM, o por ejemplo en el caso de las funcionales, las miocardiopatías dilatadas, en su mayoría las idiopáticas. Es importante determinar el tipo de insuficiencia mitral porque esto nos va a modificar el seguimiento, el tipo de tratamiento y el pronóstico del paciente. Una clasificación muy conocida de insuficiencia mitral es la clasificación de Carpentier, que nos habla del tipo de disfunción valvular. Y a partir del tipo de disfunción valvular se plantean muchas veces el tipo de estrategia quirúrgica o abordaje terapéutico que se le va a hacer a esta patología. Se lo divide en tres grandes grupos, que es tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y a su vez la tipo 3 se subdivide. La tipo 1 se asocia a un movimiento normal de la valva. Esto es más frecuente de verlo en pacientes que tienen endocarditis, en patologías congénitas y también tanto en la miocardiopatía isquémica como en la dilatada. El tipo 2 es un movimiento aumentado de la valva, generalmente por prolapso de la valva, y acá tenemos dos grandes grupos que la pueden generar: enfermedades degenerativas o endocarditis reumáticas, traumatismo, miosisquémicas o síndromes, por ejemplo, de Ehlers-Danlos. Y la tipo 3, que dijimos que se dividía en dos, hay un movimiento restringido de la valva, pero es A si es para la apertura y es B si es para el cierre de la valva. Y vamos a ver que en realidad en varios de los grupos se comparten las etiologías, pero lo que se trata de poner en la clasificación de Carpentier esa patología que más frecuentemente hace con la valva. Pero vamos a ver que, por ejemplo, la isquémica está en el tipo 1, en la tipo 2 y en la tipo 3A. Perdón, 3B. Y entonces, a partir de esto, a grandes rasgos, la tipo 2 y la tipo 3A se la asoció más que nada a causas primarias,
más que nada en frecuencias esto, y la tipo 1 y la tipo 3B a trastornos secundarios. Y para entender la insuficiencia mitral es muy importante entender lo normal, lo fisiológico. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Mentalmente vayamos a ir siguiendo en nuestra cabeza el loop normal según las etapas, ¿sí?, del ciclo cardíaco, y tenemos que saber que en el momento del llenado diastólico del ventrículo izquierdo tenemos la válvula mitral abierta, a partir del gradiente de diferencia de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, se genera este periodo de llenado, en donde la última etapa es la sístole auricular, en donde se contribuye un 20% aproximadamente del volumen sistólico. Una vez que termina ese llenado, se tiene que cerrar la válvula mitral y empezamos con la sístole, con la etapa de contracción isovolumétrica. Y esta etapa es donde el ventrículo empieza a aumentar la tensión en las paredes para intentar vencer la presión en la aorta y poder generar la apertura de la válvula aórtica y empezar con el periodo eyectivo de la sístole ventricular. Una vez que se produce el periodo eyectivo, vamos a tener un volumen de telesístole, en el cual es como un volumen residual que queda en el ventrículo, y nuevamente se cierran las válvulas para comenzar la relajación del ventrículo y que ese ventrículo se adapte para la nueva llegada de sangre y comience nuevamente el periodo de llenado. Esto es muy importante entenderlo, ¿sí? ¿Por qué es importante entenderlo? ¿Cuál es el problema de la insuficiencia mitral? El problema es que hay una disminución de la impedancia al vaciado del ventrículo izquierdo. ¿Y qué quiere decir esto? Impedancia es resistencia en un circuito cerrado. Nosotros, el circuito cerrado que deberíamos tener es que tenemos que tener todas las válvulas cerradas en algunas etapas del ciclo y en algunos momentos algunas válvulas tienen que estar abiertas. Y esa es la parte del circuito nuestro. En este caso, en la contracción isovolumétrica, en donde el ventrículo empieza a hacer una tensión en sus paredes para tratar de vencer cierta resistencia que la da en este caso la presión en la aorta, al tener el circuito abierto por la válvula mitral, se nos disminuye esa impedancia. O sea, el ventrículo apenas empieza a hacer fuerza, tiene un camino mucho más fácil para eyectar sangre que a donde debería ir. Entonces, si tiene un camino mucho más fácil y no tiene tanta resistencia, nos favorece que se aumente el vaciado del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cuál es el problema que aumente el vaciado del ventrículo izquierdo? Uno creería que debería ser bueno que se aumente el vaciado del ventrículo izquierdo. No, porque en la insuficiencia mitral, el 50% del volumen que se vacía no va a donde tiene que ir, que es a un volumen anterógrado, sino que va de forma retrógrada. Entonces, el 50% del volumen regurgitado vuelve a la aurícula izquierda antes que se abra la válvula aórtica. Y esto es muy importante entenderlo, porque nos hacen a saber entender por qué a veces subestimamos las fracciones de eyección, ¿sí? El 50% regurgita, es decir, que va de flujo retrógrado, y el otro 50% del total eyectado, porque el ventrículo saca volumen. El tema es que una parte va de forma retrógrada y la otra parte va de forma anterógrada. Entonces acá vemos en el esquema cómo el volumen, apenas empieza a hacer la contracción, se va hacia ambos sitios. Y el problema entonces de la insuficiencia mitral, ¿cuál es? El volumen, el flujo. ¿Y este flujo de qué va a depender? Del tamaño instantáneo del orificio regurgitante. Nos referimos a instantáneo porque cada vez que uno lo evalúa es dinámico, entonces puede ir modificándose, y va a depender del gradiente inverso de presión. El gradiente debería ser de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. Acá el problema es que el gradiente lo tenemos del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, y ese es el que nos genera un problema. ¿Y de qué van a depender? De varios factores, y los hace lábiles, los hace muy lábiles a estos dos determinantes del volumen en la insuficiencia mitral. El gradiente inverso de la presión va a depender básicamente de la presión en el ventrículo izquierdo, por ende va a depender de la resistencia vascular sistémica. Y el tamaño instantáneo del orificio regurgitante, esto toma mucho mayor importancia y validez cuando tenemos anillos mitrales que son flexibles, que la patología hace que sean flexibles. Va a depender de la precarga, de la poscarga, de la contractilidad. En cambio, en pacientes en que la dilatación está en el ventrículo y no tanto en el aparato valvular, independientemente de la causa, siempre nos va a generar más IM. Entonces, si nos situamos en estos determinantes, vamos a tratar de ir dando un ejemplo de cómo lo podríamos aplicar. O sea, como para ir empezando a correlacionar
la fisiopatología de la insuficiencia mitral con el paciente que nos podemos encontrar y con lo que nosotros deberíamos modificar para intentar disminuir esa IM. Si tenemos una situación en la que el paciente tiene un aumento de la precarga, un aumento de la poscarga y una disminución encima de la contractilidad, ¿qué va a pasar con esto que decíamos? Va a aumentar el tamaño del ventrículo izquierdo, va a aumentar el tamaño del anillo y por ende va a aumentar el orificio regurgitante. Entonces, ¿qué podemos hacer por ese paciente? Usar diuréticos para disminuir la precarga, usar vasodilatadores para disminuir la poscarga y usar inotrópicos positivos, aumentando la contractilidad, y de esa forma va a disminuir el orificio regurgitante y el volumen regurgitante. ¿Sí? Entonces, para ir aplicando esto en algunos esquemas, vamos a repasar nuevamente cuáles serían la normalidad. El ventrículo en el periodo eyectivo va a tener un volumen telediastólico previo a la eyección que va a aproximadamente 120 mililitros, otra vez situándonos en el loop, ¿sí? Y después del periodo eyectivo nos vamos a quedar con un volumen residual, que es el volumen telesistólico de 50 mililitros. Entonces, el ventrículo izquierdo, ¿qué está haciendo? Eyectando un volumen, que ese es el volumen eyectivo total, que es 70 mililitros. Y todo esos 70 mililitros de forma normal es anterógrada, que es lo que nos importa, porque es lo que nos genera el gasto cardíaco. Y no vamos a tener, obviamente, un volumen eyectivo retrógrado, porque estamos en una situación normal. Y la presión en la aurícula izquierda es normal, es de 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la válvula está cerrada. Entonces mantiene sus presiones acorde a lo que se necesita para el llenado. Ahora, ¿qué sucede en la insuficiencia mitral aguda? En la insuficiencia mitral aguda hay un brusco aumento para el ventrículo izquierdo y para la aurícula izquierda de volúmenes. Entonces, ¿qué trata de hacer el ventrículo izquierdo para intentar compensar esa situación? Porque no la puede compensar modificando su tamaño, porque justamente es agudo. Entonces, ¿qué hace? El ventrículo trata de compensar aumentando la precarga. Porque, ¿se acuerdan? La ley de Frank-Starling dice que a medida que aumenta el volumen, aumenta la tensión en las paredes y ahí estira más las miofibrillas y puede mejorar la contractilidad. Entonces, si yo mejoro la contractilidad, voy a tener mayor volumen eyectado. Entonces voy a tratar de mejorar mi cantidad de volumen eyectado. ¿La mitad va a seguir siendo para el volumen retrógrado? Sí, obviamente, pero lo que yo necesito es que de forma anterógrada salga determinado volumen para que ese paciente clínicamente esté bien, o relativamente bien. Entonces, ¿qué hace el ventrículo? Aumenta la precarga, es decir, que en esta curva lo podemos ver acá abajo, donde tenemos el volumen telediastólico. A medida que aumenta el volumen telediastólico por la ley de Frank-Starling, aumenta el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión en el músculo a partir de la capacidad que tienen las miofibrillas. Pero como todo en la vida, tienen límites y se supera el límite de las miofibrillas y ahí por más que yo aumente el volumen telediastólico, las miofibrillas van a caducar y el ventrículo va a disfuncionar. Entonces no va a poder, por más que yo tenga más volumen, no lo va a poder eyectar. Otra cosa que sucede en la insuficiencia mitral aguda, hay un descenso de la poscarga. Y esto a veces como que uno no lo entiende muy bien por qué es. Otra de las leyes que vamos a citar es la ley de Laplace, que decíamos que la tensión es igual a la presión por el radio. En ese ventrículo, que nosotros tenemos un montón de volumen telediastólico que antes no teníamos y de golpe lo tenemos, debería aumentar el radio para tratar de compensar la tensión, y no aumenta el radio. Pero el ventrículo, recuerden que al aumentar la contractilidad, la tensión también aumenta, y lo que necesita este ventrículo es aumentar la presión en la cavidad para tratar, o sea, aumenta las presiones de llenado para tratar de poder llevar a un buen gasto o tratar de mantener de forma acorde este ciclo que teníamos previamente normal. Entonces, el radio está disminuido para este caso, o sea, uno lo interpreta que el radio está disminuido para este volumen telediastólico, aumentan las presiones en la cavidad ventricular, por ende, la tensión parietal empieza a ser normal, incluso hacia abajo, o sea, empieza a disminuir esa tensión parietal, más que nada asociado a que el radio es bajo, en este caso, para ese volumen telediastólico. El ventrículo quedó chico, ¿sí? Entonces, en un primer momento, la poscarga está disminuida. Entonces, ¿qué situación vamos a tener? Tenemos un aumento del volumen telediastólico, como nos disminuye la poscarga, vamos a tener una disminución del volumen telesistólico, y en total vamos a tener un aumento del volumen eyectivo, pero repetimos lo mismo, ese volumen eyectivo es mitad para un lado y mitad para el otro, ¿sí?
el volumen eyectivo anterórado disminuye porque solamente el 50% se va hacia donde se tiene que ir. Y acá vemos ejemplificado en el esquema anterior cómo se modifican los volúmenes. El volumen TL diastólico de 120 mililitros con un volumen TL sistólico mucho menor, ¿sí? Por esto que decíamos, porque la poscarga disminuye. Entonces el ventrículo utiliza también la fuerza que tiene en contractilidad. Pero, como tenemos un volumen regurgitante, en este caso que el volumen eyectivo total era de 90, y ahora el anterórado es de 45, antes era 70 el anterórado, y el volumen eyectivo regurgitante es de 45, este volumen va hacia la aurícula, y ¿qué genera en la aurícula? Un aumento brusco del volumen y un aumento brusco de las presiones. ¿Por qué? Porque la aurícula encima tiene que seguir llenando el ventrículo y tiene que vencer esas presiones. En cambio, en la insuficiencia mitral crónica compensada, a partir de ya varios años, el ventrículo lo que va haciendo es adaptándose a esta situación. Entonces, ¿qué hace? También, a partir de la ley de Laplace, habíamos dicho que aumentaba el volumen telediastólico, entonces el ventrículo, por este aumento del volumen, tiene que aumentar su capacidad. Y la forma de hacerlo es haciendo una hipertrofia excéntrica, ¿sí? Porque lo que tenemos es un exceso de volumen. El ventrículo tiene más capacidad que antes de tener más volumen telediastólico. O sea, si antes encima me había aumentado a 150, ahora entra mucho más volumen. Así que voy a tener volúmenes de 200, por ejemplo, mililitros en ese ventrículo izquierdo. Al aumentar el radio, va a generar que la poscarga se normalice, ¿sí? Porque acá nuevamente se empiezan a equiparar y empiezan a disminuir las presiones también, entonces no hay tantas elevaciones en las presiones en estos ventrículos. Y la menor poscarga hace que esa energía que tiene el ventrículo izquierdo, por así decirlo, lo utilice más para el acortamiento y para la contractilidad y poder mejorar esa eyección de volumen anterórado. La aurícula izquierda también tiene una etapa de compensación en donde aumenta su tamaño, aumentando su capacidad para volumen y con esto disminuye las presiones. Y esto tiene que siempre relacionarse, como vamos a ver más adelante, con la clínica. Según la etapa en la que estemos con el paciente, es a partir de esto los síntomas que nos van a dar. Y nuevamente ahí vemos en el ejemplo como la presión de la aurícula izquierda desciende, no al normal, pero prácticamente levemente aumentada, el volumen telediastólico es de 200, es un montón, y el volumen telesistólico se normaliza, porque ahí ya se empieza a normalizar el volumen telesistólico. Y la fracción de eyección vemos que es una buena fracción de eyección, pero con un volumen anterórado que es de 70 mililitros, como debería ser según el ejemplo de normalidad, pero a expensas de un gran volumen en el ventrículo que fue eyectado. Y acá es cuando empezamos a pensar que la IM genera más IM, se genera como un ciclo vicioso, porque este volumen tiene más capacidad, entonces tiene más volumen telediastólico, y así empieza a generar más volumen hasta que llega un momento que a partir de los años, la sobrecarga hemodinámica de volumen por tanto tiempo conduce a una descompensación miocárdica a punto de partida de disfunción muscular. O sea, el músculo ya no puede manejar tanto volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué genera esta descompensación crónica? Aumento del volumen telesistólico. Ya el volumen telesistólico habíamos visto que era antes más parecido a 60, lo normal, ahora ya se empieza a quedar con volumen residual. El volumen telediastólico sigue siendo elevado. Nos aumenta la precarga, aumenta la poscarga y se reduce la fracción de eyección y el volumen de eyección anterórado. Fíjense que en el valor de fracción de eyección, si uno lo ve, es normal o dentro de los parámetros de una buena función o levemente deteriorada, pero en realidad, comparado al paciente previo, esta fracción cayó muchísimo. Y el volumen anterórado es de 60 y está empezando a caer ese volumen anterórado a partir de esta disfunción muscular. Y la presión en la aurícula izquierda nuevamente volvió a aumentar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como aumentan los volúmenes tiene que volver a vencer presiones y con esta forma no le queda otra que aumentar la presión. Y repasando un poquito el loop normal y comparándolo con el problema que tenemos en la insuficiencia mitral, en realidad no tenemos estos puntos de corte en donde deberían cerrar y abrir la válvula. Entonces, tanto la relajación isovolumétrica y la contracción isovolumétrica no están tan marcadas porque permanentemente hay un flujo pasando de una cavidad a otra, ¿sí? En ningún momento deja de haber un flujo
para que se frene ese ciclo, ¿sí? Para su objetivo, por ejemplo, en la contracción isovolumétrica, como habíamos dicho antes, era aumentar las presiones en la cavidad, siempre con las válvulas cerradas. Eso no sucede en la insuficiencia mitral, entonces todo el tiempo está pasando flujo y el loop toma esta forma. Y siempre asociado a los cambios de volumen. Fíjese que acá no tenemos tanta alteración en las presiones, sino más bien en los volúmenes, cómo aumenta el volumen telediastólico en la insuficiencia mitral.